Amigos y amigas, pónganse cómodos, porque lo que van a escuchar hoy no es solo la historia de un boxeador, es el viaje extraordinario de un niño que desafió las estadísticas y convirtió cada tropiezo en una oportunidad. Hoy les traigo el relato, como nunca antes lo han oído, de Saúl Canelo Álvarez, el orgullo de México y un símbolo viviente de superación. ¿Quién imaginaría que entre las calles soleadas y polvorientas de Guadalajara surgiría una leyenda? Nacido el 18 de julio de 1990, Canelo fue el menor de 8 hermanos en una familia donde cada jornada comenzaba con esfuerzo y terminaba con la esperanza de un mañana mejor. Su infancia no estuvo marcada por lujos, sino por la lucha diaria, en un rincón sencillo del estado de Hidalgo llamado Cumbres de Orizatlán. Desde pequeño, Canelo entendió algo que muchos tardan años en descubrir: que el verdadero triunfo se construye con disciplina, no con suerte. Su cabello pelirrojo, raro entre la población mexicana, lo hacía resaltar, y no siempre de la forma más amable. En la escuela y en la calle, era objeto de bromas que, para otros, podrían haber sido motivo de retraimiento, pero no para él. Ese niño no se quebró, se templó. Mientras otros jugaban, él trabajaba. Vendía paletas heladas bajo el sol ardiente para aportar su granito de arena en casa. Cada venta era más que unas monedas. Era dignidad. Y aunque parecía un niño más entre tantos, había algo distinto en él. Una energía interior, una convicción silenciosa que solo quienes lo conocían de cerca podían percibir. Fue uno de sus hermanos, Ramón, ya boxeador profesional, quien vio primero ese destello. En su tiempo libre, Canelo empezó a entrenar, descargando en el gimnasio todo lo que callaba. No lo hacía solo para aprender a boxear, lo hacía para transformar su historia. Cada golpe al saco era un paso más lejos de la adversidad y más cerca de sus sueños. Sus padres y hermanos no tardaron en notar que aquel niño tenía algo especial, no solo por su talento, sino por su carácter. Donde otros se rendían, él persistía. Las calles que una vez lo vieron como un vendedor de dulces, pronto serían testigos de su ascenso. Canelo no lo sabía entonces, pero estaba escribiendo las primeras líneas de una leyenda. A los 13 años, se puso los guantes por primera vez. El gimnasio olía a sudor y constancia. Allí, entre sacos y espejos, comenzó su verdadera transformación. El niño que antes enfrentaba burlas, ahora enfrentaba al saco con determinación. Ramón y sus hermanos lo guiaban, sabiendo que en él había una mezcla única de coraje, técnica innata y una voluntad de hierro. El boxeo no era un juego, era exigente. Cada paso, cada combinación, requería entrega total. Mientras muchos jóvenes de su edad se perdían en caminos sin salida, Canelo elegía un destino distinto. Lo que empezó como un refugio, se convirtió en su vocación, y así, el niño de cabello encendido comenzó a forjar su nombre con cada entrenamiento. Sus ojos ya no reflejaban timidez, sino el fuego de quien ha decidido cambiar su vida, cueste lo que cueste. Cuando hablaba de boxeo, Canelo lo hacía con una luz distinta en los ojos. No era simple entusiasmo, era fuego. Una devoción que nacía desde lo más profundo. Aquello no se trataba solo de victorias. Era su propósito. 2 años después de haber pisado por primera vez un gimnasio, con apenas 15 años, ya era imposible ignorarlo. Su talento deslumbraba en cada competencia juvenil donde se presentaba. Movimientos veloces, reflejos afilados y una técnica sorprendentemente madura para su edad. Los torneos locales en México se convirtieron en el escenario donde este joven empezaba a escribir su leyenda. No tardó en alzarse con su primer título juvenil, una señal clara de que no estábamos ante un boxeador común. Para Canelo, el cuadrilátero era mucho más que un espacio de combate. Era su refugio, su catarsis, su camino hacia algo mejor. Cada puñetazo lanzado llevaba consigo una carga invisible. Frustraciones, recuerdos, promesas. Su familia, especialmente sus hermanos que lo introdujeron en este mundo, lo observaban con orgullo,
Sabían que Saúl no peleaba solo con los puños, sino con el corazón. Las historias sobre aquel joven pelirrojo comenzaron a correr como pólvora entre entrenadores, promotores y aficionados. No era únicamente su cabello lo que lo hacía destacar. Era su temple, su inteligencia en el ring, su hambre. El boxeo lo estaba puliendo, como el fuego moldea el acero. Cada desafío lo fortalecía. Cada burla del pasado se transformaba en combustible. Rápidamente comprendió una verdad que muchos boxeadores aprenden con los años. El verdadero combate no ocurre solo en el ring, sino dentro de uno mismo. Él ya lo sabía. Venía de un lugar donde soñar era un lujo. Y aún así, soñaba en grande. Las limitaciones no eran muros, eran peldaños. Y así, con 15 años, dio un paso que cambiaría su destino para siempre. Se convirtió en boxeador profesional. A esa edad, mientras otros aún descubrían quiénes eran, Canelo ya sabía a dónde quería llegar. El joven que vendía paletas en las calles de Guadalajara ahora cruzaba las cuerdas como un guerrero decidido a conquistar el mundo. Desde el principio, su estilo llamó la atención. Era feroz, sí, pero también meticuloso. No golpeaba por instinto, lo hacía con cálculo, con estrategia. Cada movimiento tenía una intención. Pronto, quienes se subían al ring con él entendían que enfrentarlo no era solo cuestión de aguante, sino de inteligencia. Su ascenso fue meteórico. Lo que a otros les tomaba años, él lo lograba en meses. Cada victoria sumaba no solo estadísticas, sino admiradores. México comenzaba a verlo no solo como un boxeador, sino como un símbolo de orgullo, de esperanza. Los títulos empezaron a llegar, uno tras otro. Cada cinturón representaba mucho más que gloria. Era una afirmación. El niño que un día enfrentó burlas y vendió paletas, ahora era una figura imponente del boxeo internacional. Los comentaristas hablaban de él con respeto, incluso con reverencia. Algunos decían que Canelo venía a devolverle al boxeo mexicano la grandeza que merecía, y no estaban equivocados. Su historia no era solo deportiva, era una inspiración. Representaba la idea de que, sin importar de dónde vienes, puedes alcanzar lo imposible. Cada vez que sonaba la campana, Canelo peleaba también por los sueños de aquellos que lo veían desde lejos, soñando con su propia oportunidad. Su estilo se volvió inconfundible. Combinaba la garra tradicional del pugilismo mexicano con una mente táctica capaz de desarmar a cualquier oponente. No era solo fuerza, era visión. Sabía leer los movimientos, anticiparse, girar el combate a su favor en los momentos clave. Y así, los focos internacionales comenzaron a apuntarlo con fuerza. Ya no era solo el orgullo de su barrio, ni de su país, era una sensación global. Canelo demostró que el talento, cuando se une con disciplina, puede romper cualquier frontera. Su historia no solo toca a quienes aman el boxeo, toca a cualquiera que, alguna vez, haya tenido un sueño. La prensa internacional comenzaba a rendirse ante la evidencia. Había nacido una nueva figura en el boxeo mundial. Joven, carismático, invencible. Canelo Álvarez ya no era solo un deportista, se había transformado en un fenómeno cultural. Cada combate suyo no era simplemente una pelea. Era un evento global que paralizaba ciudades, reunía familias frente al televisor y encendía pasiones a ambos lados del ring. Pero mientras el mundo celebraba sus victorias, fuera de los focos, la vida le presentaba otro tipo de desafío. Aún con la juventud marcada en el rostro, Canelo recibió una noticia que lo cambiaría para siempre. Sería padre. El nacimiento de su hija Emily no solo le sumó responsabilidades, sino que lo transformó desde dentro. Ya no luchaba únicamente por la gloria. Ahora lo hacía por el futuro de alguien que dependía de él. Aquella experiencia, lejos de debilitarlo, lo maduró a una velocidad vertiginosa. Mientras sus compañeros de generación apenas descubrían el rumbo de sus vidas, él combinaba entrenamientos agotadores con noches sin dormir, pañales, biberones y decisiones adultas.
La paternidad lo forjó con el mismo fuego con el que se templan los campeones. Y como si eso fuera poco, la atención mediática sobre su vida personal no le daba tregua. Cada paso que daba, cada relación que iniciaba, era analizada por la prensa como si fuera parte de un combate más. Su romance con la modelo Marisol González capturó titulares durante años, una historia marcada por idas y venidas que alimentaban los programas de farándula. Pero la estabilidad llegaría tiempo después, de la mano de Fernanda Gómez. Con Fernanda no solo encontró amor, encontró paz. En 2021, el matrimonio entre ambos fue más que una celebración. Fue el inicio de un nuevo capítulo. Juntos, formaron una familia sólida, con nuevos hijos que llenaron de alegría el hogar de un hombre que había conocido la dureza desde pequeño. Lejos de los flashes y las cámaras, Canelo construyó un refugio. Un lugar donde podía quitarse los guantes y simplemente ser papá. Pese a la constante vigilancia de los medios, él supo convertir su vida privada en un mensaje de equilibrio. Mostraba con orgullo sus momentos en familia, compartía instantes sinceros con sus hijos en redes sociales, y demostraba que detrás del guerrero del ring había un corazón profundamente humano. Los mismos ojos que miraban con intensidad a sus oponentes se volvían dulces cuando contemplaban a sus pequeños. Las enseñanzas del boxeo, disciplina, resistencia, enfoque, se reflejaban ahora en su forma de criar, de guiar, de amar. Así, su vida se convertía en un ejemplo para muchos. Porque triunfar en el deporte es una hazaña, sí, pero triunfar en la vida, en el hogar, en lo íntimo, es un mérito aún más grande. Canelo enfrentaba sus responsabilidades familiares con la misma entereza con la que subía al ring, sin excusas, sin evasivas, con valentía total. Mientras tanto, su carrera deportiva alcanzaba alturas que solo unos pocos habían rozado. Conquistó títulos en 4 divisiones diferentes, algo que lo colocaba en la élite del boxeo mundial. Pero lo que realmente lo diferenciaba no era solo su fuerza, sino la forma en que combinaba estrategia, técnica y corazón. Sus enfrentamientos con Miguel Cotto marcaron un antes y un después. Aquel combate no solo le dio un cinturón, le dio legitimidad. Confirmó que Canelo no era una promesa, era una realidad consolidada. Pero fue contra Gennady Golovkin donde la historia se elevó a otro nivel. Aquella rivalidad encendió pasiones en todo el mundo. 2 titanes frente a frente, estilos distintos, corazones de acero. Las peleas entre ellos no fueron solo encuentros deportivos, fueron capítulos épicos que ya forman parte de la leyenda del boxeo. Cada campanazo entre Canelo y Golovkin retumbaba como un eco en la historia, y el público, testigo de esa batalla entre gigantes, sabía que estaba presenciando algo irrepetible. Las peleas entre Canelo Álvarez y Golovkin mantuvieron al mundo entero al borde del asiento. Pero fue en noviembre de 2021 cuando el mexicano alcanzó una cima histórica. Se convirtió en el primer y único púgil de su país en unificar todos los títulos mundiales de la categoría supermediana. Su victoria sobre Caleb Plant no fue solo una hazaña personal, fue una victoria nacional. Un grito colectivo de orgullo desde cada rincón de México. Cada vez que subía al ring, no lo hacía solo con sus puños. Llevaba consigo los recuerdos de su niñez en las calles de Guadalajara, la esperanza de millones y la convicción inquebrantable de que el pasado no determina el futuro. En cada combate, se notaba. No era simplemente fuerza, era resistencia, era técnica, era una mente estratégica afilada como una hoja. Canelo era capaz de leer a su rival como quien descifra un libro abierto. Cambiaba el plan en medio del combate, ajustaba su ritmo, tomaba riesgos y ganaba. Los expertos comenzaron a colocarlo entre los más grandes de todos los tiempos. No solo por sus títulos, sino por su capacidad para adaptarse, para evolucionar. Canelo no era solo un campeón, era un fenómeno global. Un símbolo de superación para quienes ven en él una prueba viva de que todo es posible cuando se lucha sin rendirse. En México, su imagen trasciende lo deportivo. Es inspiración, es símbolo, es identidad.
No importa si uno es aficionado del boxeo o no. Todos conocen su nombre. Todos saben que Canelo representa esa posibilidad mágica de romper barreras y alcanzar lo impensable. Pero su camino no siempre estuvo iluminado por aplausos. En 2018, una sombra se posó sobre su carrera. Un resultado positivo en un control antidopaje provocó un escándalo que recorrió el mundo. Las acusaciones fueron duras, las críticas implacables. Él sostuvo que todo fue consecuencia de una contaminación alimentaria, una explicación que resonaba con otras situaciones similares en su país. Sin embargo, la duda quedó sembrada, y su suspensión temporal sacudió no solo su calendario, sino su credibilidad. La polémica no se detuvo ahí. En los años siguientes, su entorno se vio envuelto en disputas contractuales, conflictos con promotoras y señalamientos sobre la elección de rivales. Algunos lo acusaban de evitar combates demasiado riesgosos. Otros lo defendían como un estratega que sabía exactamente cuándo y cómo dar el siguiente paso. La verdad, como casi siempre, estaba en el centro de esas opiniones encontradas. Su separación profesional de Golden Boy Promotions reveló otro rostro de Canelo, el del hombre de negocios. No solo peleaba por títulos, también luchaba por independencia, por el control de su carrera. Cada batalla legal, cada conferencia de prensa cargada de tensión, demostraba que su espíritu combativo no se quedaba en el ring. Mientras tanto, los medios analizaban cada paso. ¿Era aún el mismo ídolo de siempre? ¿O su historia se estaba volviendo demasiado compleja para una narrativa de héroe tradicional? Lo cierto es que Canelo nunca se escondió. Enfrentó cada crítica con la frente en alto. Siguió entrenando, siguió peleando. Supo que ser un campeón no solo es ganar cinturones, es también resistir las tormentas cuando el viento sopla en contra, porque el ring cobra su precio. Y para Canelo Álvarez, ese precio ha sido alto. Sus manos, sus armas más preciadas, han soportado años de desgaste, sacrificio y dolor. Pero a pesar de las heridas, de las controversias y de las dudas, sigue de pie. Más fuerte, más sabio, más determinado. Sus manos, las mismas que alguna vez alzaron cinturones dorados bajo la ovación de multitudes, empezaban a contar otra historia. Una historia de desgaste, de dolor acumulado. Eran su herramienta, su escudo, su arma, pero también su talón de Aquiles. A lo largo de los años, los combates dejaron marcas invisibles que solo él conocía. No eran solo cicatrices, eran advertencias silenciosas de que el cuerpo también tiene límites. En 2022 llegó el momento inevitable. Una cirugía en su mano izquierda marcó una pausa forzosa en su camino imparable. No fue solo una operación médica, fue un momento de inflexión. Canelo, el guerrero incansable, el ídolo que parecía invulnerable, mostraba al mundo una parte poco vista de su grandeza, su humanidad. Con valentía, confesó lo que muchos callan. El dolor no era nuevo. Llevaba tiempo afectando su rendimiento, limitando movimientos, robándole fuerza en peleas cruciales. No se trataba ya solo de enfrentar rivales frente a millones de espectadores, sino de lidiar con su propio cuerpo, día tras día, golpe tras golpe. Cada sesión de entrenamiento se transformaba en un diálogo interno entre perseverancia y prudencia. Cada golpe lanzado era también una apuesta. Sus manos, tan admiradas, se convertían en símbolo de sacrificio. Los especialistas lo sabían. Años de boxeo dejan marcas irreversibles. Y en las manos de Canelo podía leerse, como en un mapa, cada etapa de su carrera. La cirugía fue solo el comienzo. Reaprendió a moverse, a confiar, a golpear. Reinventarse no era una opción, era una necesidad. Pero ahí estaba nuevamente, demostrando que el verdadero campeón no es el que nunca cae, sino el que se levanta una y otra vez. Mientras sanaba, el mundo lo miraba con otros ojos, ya no como el gladiador invencible, sino como el hombre que enfrenta batallas, incluso cuando nadie lo ve. En la sombra de los vestidores, en las madrugadas de rehabilitación, en el silencio del dolor,
Ahí también Canelo peleaba y ganaba. Fuera del ring, su historia no era menos impresionante. Lejos de los reflectores, Canelo mostraba otra faceta de su inteligencia, la visión estratégica de un empresario. Sabía que el tiempo en el ring es finito. Por eso, empezó a construir desde temprano un legado más allá del boxeo. Fundó Canelo Energy, una cadena de gasolineras y tiendas que se extendía como un nuevo tipo de conquista, no con guantes, sino con visión. Pero su apuesta más ambiciosa fue Canelo Promotions. No era solo un negocio, era una declaración de principios. Canelo quería abrir puertas, ser el mentor que él no tuvo, crear un camino para los nuevos talentos mexicanos, darles no solo oportunidades, sino estructura, respaldo y sobre todo, fe. A diferencia de otros atletas que dilapidan fortunas, Canelo pensaba cada inversión como un movimiento en el cuadrilátero, con precisión, con cálculo, con intención. Su imperio no crecía al azar, sino como una extensión de su filosofía, disciplina, estrategia y conexión con sus raíces. Cada tienda, cada proyecto, cada nuevo boxeador al que apoyaba, era una forma de regresar a donde todo comenzó. No olvidaba de dónde venía. Al contrario, usaba sus logros como puente para tender la mano a otros. Porque para Canelo, el éxito real no se mide solo en títulos, sino en lo que haces con ellos. El valor más grande que Canelo descubrió no fue levantar cinturones, sino levantar a otros. Con Canelo Promotions, convirtió su éxito en una plataforma. Ya no se trataba solo de él, era el sueño colectivo de formar una nueva generación de campeones mexicanos. Identificar talentos, ofrecer oportunidades, compartir lo aprendido con sangre, sudor y sacrificio. Era su manera de regresar lo que la vida le dio, y de asegurarse de que su legado no terminara cuando colgara los guantes. Detrás del campeón había un estratega. Su visión empresarial sorprendía incluso a los más experimentados. Mientras otros atletas dilapidaban fortunas, Canelo construía un imperio con la misma disciplina que lo llevó a la cima del boxeo. Diversificaba, pensaba en el futuro, blindaba su estabilidad y la de su familia con cada inversión, cada negocio, cada movimiento. Las tiendas, las gasolineras, los proyectos, no eran solo emprendimientos, eran símbolos de transformación. Canelo había aprendido que el verdadero triunfo no está solo en la victoria, sino en lo que haces con ella. Hoy, cuando mira hacia atrás, no ve solo títulos o medallas. Ve la historia de un niño que vendía paletas en las calles de Guadalajara y que se atrevió a soñar en grande. Y lo más importante, lo logró. Su vida es la prueba viviente de que los sueños no entienden de clases sociales ni de barreras. Solo entienden de esfuerzo. En México y en el mundo, ya nadie duda. Canelo Álvarez está entre los más grandes, pero lo que realmente lo distingue no son sus conas en sus cinturones, sino su mensaje. Un mensaje que dice: no importa de dónde vienes, importa a dónde estás dispuesto a llegar. Con claridad habla del futuro. Quiere retirarse joven, estar con su familia, seguir construyendo fuera del ring. No lo mueve el ego, sino la responsabilidad. Ser padre, ser empresario, ser mentor, porque entiende que la vida no se trata solo de pelear, se trata de evolucionar. La disciplina ha sido siempre su norte. En cada entrevista lo repite con convicción. El éxito es el resultado de elecciones, de sacrificios, de enfoque. No hay atajos. Su historia es la evidencia de que la grandeza se construye paso a paso, golpe a golpe. Elección tras elección. La fe también lo sostuvo en los momentos más oscuros. Lesiones, críticas, caídas personales. Cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para crecer. No se rindió, no se escondió, se transformó. Y en ese proceso, inspiró a millones. Hoy, los jóvenes no solo ven a un campeón, ven un espejo. Un hombre que les dice que el origen no define el destino. Que lo imposible, a veces, solo tarda un poco más.
Canelo recuerda sus raíces no con vergüenza, sino con orgullo, porque de esas calles polvorientas nació una historia extraordinaria. Una historia que demuestra que la verdadera victoria no está en lo que logras, sino en lo que provocas en los demás. Con gratitud en los ojos y el corazón firme, Canelo camina hacia el futuro con la misma determinación que lo llevó a la cima. Su legado será medido no solo por las peleas ganadas, sino por las vidas que tocó. Porque un verdadero campeón no es quien levanta más títulos, sino quien, con cada paso, levanta a los demás. Y así, Canelo Álvarez deja de ser solo una figura del deporte. Se convierte en un símbolo, un ejemplo eterno de que, con fe, trabajo y corazón, no hay sueño que no se pueda conquistar. Las acciones sociales de Canelo Álvarez, a través de *Canelo Promotions*, demuestran que su visión va mucho más allá del ring. No estamos frente a un simple campeón, sino ante un empresario, un padre, un líder, que entiende el peso de su voz y su responsabilidad más allá de los reflectores. Canelo representa a esa nueva generación de atletas que comprenden que su plataforma puede ser una herramienta poderosa de transformación. Al hablar abiertamente de sus luchas personales, las pérdidas, las lesiones, los golpes emocionales, se humaniza. Se aleja del mito del héroe perfecto y se acerca al público como lo que realmente es: un hombre que ha caído, que ha sentido dolor, que ha tenido miedo, pero que siempre eligió levantarse. Millones se ven reflejados en él, porque más que un boxeador, Canelo es un espejo donde otros encuentran sus propias batallas y sus propias esperanzas. Para la juventud mexicana, dejó de ser solo un ídolo del deporte. Se convirtió en un símbolo de que sí se puede, que se puede romper el ciclo de la pobreza, superar los prejuicios, transformar las limitaciones sociales en oportunidades. Su legado no será contado solo por los cinturones que ha levantado, sino por las vidas que ha tocado. Cada joven que lo ve pelear, cada niño que sueña con salir adelante desde un barrio olvidado, lleva en el corazón un pedazo de la historia de Canelo Álvarez. Porque al final, Canelo no es solo un campeón del boxeo. Es un testimonio viviente de que la verdadera victoria no está en derribar a un oponente, sino en romper las cadenas invisibles que nos frenan como sociedad. Y mientras el futuro se abre ante él como un lienzo en blanco, su visión no se detiene. Al contrario, se expande. Su misión es más grande que él. Desde Canelo Promotions, continúa buscando talentos, pero también creando oportunidades reales para jóvenes en comunidades olvidadas. No solo se trata de formar boxeadores, se trata de formar seres humanos conscientes de su poder para cambiar el mundo. La educación se ha convertido en uno de sus motores principales. Sabe que el boxeo puede abrir puertas, pero que el conocimiento es lo que realmente transforma destinos. Por eso, sus programas apuntan a algo más profundo: sembrar dignidad, confianza, futuro. Canelo invierte en empresas, en comunidades, en personas. Cada negocio, cada proyecto lleva su sello. Convertir limitaciones en oportunidades. Como mentor, no enseña solo cómo golpear fuerte, sino cómo resistir, cómo persistir, cómo levantarse cuando todo parece perdido. Incluso ha comenzado a usar su influencia para hablar de salud mental. Porque conoce, en carne propia, el precio de la exigencia y la presión. Y quiere que los jóvenes deportistas tengan algo que él no tuvo: apoyo, comprensión y guía. Hoy, Canelo no solo sube al ring, también sube al escenario de lo social, usando su fama como un altavoz para causas que necesitan ser escuchadas. Las nuevas generaciones ya no lo ven solo como un campeón, lo ven como una inspiración constante, un recordatorio de que el éxito no se hereda, se construye. Hoy, Canelo no solo sube al ring, también sube al escenario de lo social, usando su fama como un altavoz para causas que necesitan ser escuchadas. Las nuevas generaciones ya no lo ven solo como un campeón. Lo ven como una inspiración constante, un recordatorio de que el éxito no se hereda,
se construye. Su legado continuará mucho después del último combate. No será contado en estadísticas, sino en los sueños que ayudó a nacer, en las vidas que transformó, en los jóvenes que, gracias a él, decidieron creer. Porque Canelo Álvarez ya no es solo un hombre. Es un movimiento, una causa, un ejemplo vivo de que los límites existen, solo para ser superados. El ring de la vida sigue abierto, y Canelo continúa peleando. No contra un oponente, sino por un futuro mejor para todos. Y así llegamos al final de este viaje revelador sobre la vida de Canelo Álvarez. Porque cada gran historia tiene secretos que pocos conocen. Y ahora tú formas parte de ellos. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de su historia te inspiró más? Tu opinión es clave para nuestra comunidad. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo capítulo de esta gran travesía por las historias que valen la pena contar.